Bueno, ahora vamos a empezar con los espejos esféricos. ¿Qué es lo más interesante acerca de espejos? Porque básicamente el espejo plano no tiene ninguna variabilidad, la imagen siempre virtual, derecha, a la misma distancia detrás del espejo, no tiene más matices. En cambio, el espejo esférico sí es muy interesante y tiene muchos usos que ya lo vamos a detallar. Imaginemos acá una esfera metálica, ¿no? Hueca. Si la cortamos con un plano, esto acá representa como una especie de hoja de sierra, de alguna manera, la seccionamos, nos queda un casquete esférico hueco, como el que se observa acá. Bien, según qué lado esté espejado, si la parte espejada es la parte interna del casquete esférico, la superficie interior, el espejo va a ser cóncavo, ¿cierto? Así que eso sería una primera aproximación al tema. Mirando de acá adentro, si lo espejado es la parte interior, el espejo es cóncavo. Y las imágenes tienen mucha variabilidad, como ya vamos a estudiar. A veces son imágenes reales, a veces virtuales, a veces menores, mayores, etcétera. Es muy variable y es lo más lindo porque permite mostrar muchas situaciones diversas. Ahora, si la superficie espejada es la externa del casquete esférico, o sea, mirándolo de afuera, veo el espejo, ese es un espejo convexo y da imágenes siempre igual, ya vamos a ver, virtuales, menores y derechas. Pero esos dos espejos, el cóncavo y el convexo, lo vamos a estudiar ahora con profundidad. Así que bueno, esto es una mínima introducción al concepto del casquete esférico y de una superficie espejada, cóncava o convexa. Vamos a demostrar la fórmula de los espejos, ¿no? Que se conoce como fórmula de Descartes. Descartes fue un físico, en realidad fue un filósofo y matemático francés, ¿no? Descartes. Se puede pronunciar en castellano, Descartes, sin ningún problema, no está mal, por supuesto. Vamos a demostrar inicialmente esta fórmula, que no es todavía la fórmula de Descartes, pero es una fórmula que nos va a llevar muy pronto a ella. Así que eso va a ser lo inicial, lo vamos a hacer con un espejo cóncavo, o sea, un espejo en donde la zona del casquete esférico espejada es la interna, y nos va a dar pie para demostrar digamos, esa ley de los focos de Descartes. Y después le voy a mostrar el concepto de foco y demás. Así que, bueno, primero, antes de empezar a desarrollar esta explicación, que está demostrada, la fórmula de Descartes, en este punto no he puesto ninguna fórmula sin demostración. Todas, ya vieron que hasta la propiedad de la ley de la reflexión la demostré, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y después demostraremos la ley de Snell, de la refracción y todo. Pero para demostrar esta primera ley de los espejos, primero hay que manejar este sencillo concepto de la geometría, que dice que un ángulo exterior a un triángulo, en este caso alfa, es un ángulo exterior a un triángulo ABC, que tiene ángulos interiores ABC minúscula y tiene un ángulo exterior alfa. Dice que el ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, alfa como ángulo exterior de este triángulo es igual a B más C, que es la suma de los dos ángulos interiores del triángulo que no son adyacentes a alfa. ¿Mm? Así que bueno, en primer lugar vamos a probar esto que es muy sencillo. Digamos primero que ya sabemos lo que son ángulos interiores de un triángulo. A, B, C en este caso, obviamente, son los ángulos interiores, en eso no hay ninguna duda. Pero respecto de un ángulo exterior, no es un ángulo que está afuera y nada más. Porque uno podría decir, bueno, exterior que está afuera. No, para ser exterior de un triángulo tiene que ser uno como este. Tiene que estar formado entre la prolongación de uno de los lados, por ejemplo, el lado AC prolongado para acá, entre la prolongación de ese lado y el lado consecutivo del triángulo, por afuera. Por eso se llama exterior, ¿cierto? Así que, digamos, ese es el ángulo exterior. Por supuesto, hay también, si yo prolongo otros lados, por ejemplo, si prolongo este lado de acá,
el lado AB, también puedo observar que este ángulo exterior alfa está acá y es igual al otro por ser opuestos por el vértice. Así que, bueno, evidentemente, y este ángulo de acá es igual al interior y no recibe ningún nombre, y es exterior, pero es opuesto por el vértice con el interior y no recibe ningún nombre. O sea, exterior no es solamente que está fuera del triángulo, sino que está con esta particular simetría entre la prolongación de un lado del triángulo y el lado consecutivo que le sigue, medido por afuera. Bueno, para demostrar esa sencilla fórmula del ángulo exterior, veamos que A más alfa es igual a 180. Esto es obvio porque A es el ángulo interior en el vértice A, mayúscula, y alfa es el ángulo exterior, y A y alfa son ángulos adyacentes, o sea que suman 180 grados. Es súper fácil, se ve a simple vista. Pero además sabemos que A, el ángulo interior A, más B más C suman 180 por la propiedad súper sabida, que no la vamos a demostrar ahora, pero que se sabe que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo siempre es 180. Por lo tanto, si A más alfa es 180 por ser adyacentes y A más B más C es 180 por ser ángulos interiores, entonces es evidente que alfa tiene que ser igual a B más C. Para que, en definitiva, tomar A y tomar A y sumarle alfa sea lo mismo que tomar A y sumarle B más C, ya que A más alfa es 180 y A más B más C también es 180. Por lo tanto, esta bolsita roja que hay acá, alfa, tiene que ser igual a la otra que está abajo, B más C. Así que ahí lo estamos demostrando sencillamente por qué el ángulo exterior a un triángulo alfa es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Mm? Bien, eso es súper elemental. Ahora vamos a tratar de demostrar, vamos a seguir el razonamiento que me va a permitir encontrar la imagen o demostrar, ¿cierto? La posición en donde está la imagen de un cierto objeto. El punto A va a ser el objeto y el punto A' va a ser la imagen que arroja ese objeto para este espejo cóncavo, donde la superficie espejada, como hemos dicho, es la cara interior de un casquete esférico. Ahí se ve como un arco de circunferencia porque estamos en un plano, pero es un casquete esférico. Tridimensional es la cosa, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, digamos que existe un eje principal que ya vamos a ver después, que se llama eje focal, pero no quiero introducir ahora la palabra foco ni nada. Pero el eje principal es el eje que une el vértice del casquete con el centro de curvatura, ¿cierto? Bueno, requerimos un pequeño detalle extra, que no lo hablé recién, pero en un espejo esférico siempre hay, en un casquete esférico, que ya vimos que de una esfera le seccionamos y le cortamos una pequeña parte, siempre hay un punto característico que se llama vértice. Si este casquete, que ahí lo vemos vertical, lo coloco sobre una mesa así, de manera tal que esta circunferencia quede apoyada en un plano horizontal, el punto que más se eleva, que más se elevaría, es el vértice. Así que no cabe duda que este casquete esférico tiene un solo vértice. ¿Mm? Por supuesto, una esfera no tiene vértice, pero un casquete pasa a tener un solo vértice, un punto muy característico, que en este caso estaría acá, ese vértice. Si uno el vértice con el centro de curvatura del espejo, ese va a ser, como vamos a ver ahora, el eje principal. Y como vamos a ver enseguida, que se llama eje focal también, además. Entonces, sigamos ahora tratando de demostrar estas estas sencillas expresiones, digamos, que nos van a permitir trabajar con espejos, ¿no? Así que bueno, esto nos va a permitir llegar a la fórmula de Descartes y que es muy similar también a la que se va a usar después para lentes, así que por suerte es bastante, a pesar de que es bien distinto el fenómeno de la reflexión que el fenómeno de la refracción, esta fórmula nos va a ser muy útil saberla desde ya. Bien, entonces, estamos diciendo que este es el centro de curvatura del espejo, ¿no? Y este punto es el vértice. Ahí está el vértice, ¿no?
Ahora fijémonos lo siguiente, acá. Vamos a hacer pasar un rayo que incida en el espejo, que yo lo dibujo en azul, el incidente, y el que se refleja en rojo. Por supuesto, ya sabemos que la reflexión no cambia el color de la luz ni nada, es solamente didáctico esto, ¿no? Entonces, el rayo incidente en el espejo va a ser este azul y el rayo emergente va a ser, está marcado ahí en rojo, el reflejado, ¿no? Podríamos decir que acá básicamente se cumple la ley de la reflexión, que indica que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto de la normal. Y lo importante es que la normal, n, ahí está en verde, siempre es radial en un espejo esférico. Siempre es radial. Esta es una simetría súper básica bueno, que es bueno saberla si tenemos, por ejemplo, una superficie esférica, o si fuera, o siquiera hablemos de un círculo o de una figura plana, para no irnos a lo tridimensional. Hay un concepto súper elemental que es el de recta tangente y recta normal. Si en un punto determinado yo trazo una recta, ya sabemos que si una recta corta en dos puntos una circunferencia es secante. Si no la corta, bueno, obviamente no la corta, pero si la toca en un solo punto, una recta a una circunferencia, hablemos ahora, ¿cierto? En forma de plana, en un solo punto, P, ¿cierto? Esa es una recta tangente a la curva, en este caso a la circunferencia. Y si hay una recta tangente, siempre hay una recta perpendicular a la recta tangente, ¿no? Y la recta perpendicular a una recta tangente siempre es normal. Por eso es importante el concepto de normal. Cuando veíamos el espejo plano, no teníamos duda cuál era la normal, o sea, la perpendicular en el punto de incidencia a la superficie del espejo, plano. Pero ahora que tenemos un espejo esférico, la normal va a ir cambiando según el punto en donde incida la luz. Entonces, para cada punto que incida la luz, podríamos considerar, como dijimos recién, que hay una dirección de la recta tangente y hay una dirección de la recta normal. Y que tangente y normal son siempre mutuamente perpendiculares. Y lo importante es que la normal es siempre radial, o sea, pasa por el centro de curvatura. Eso es lo que está mostrado acá. La normal para este rayo en azul incidente, que va de A, ¿cierto?, hasta incidir en B, en el punto de incidencia B, podríamos considerar, la normal siempre es radial, o sea, siempre tiene la dirección del radio, que obviamente es el segmento que une el centro con el punto S, con el punto B de esa circunferencia, podríamos decir. Si lo tomamos en un plano, ¿cierto? Por supuesto que es una figura esférica y tridimensional, pero lo importante es eso, hay que saber que esa es la normal. O sea que podríamos decir que la normal es perpendicular a la superficie, bueno, pero con una superficie curva, digamos, es como que en cada punto la dirección de la superficie es la de la tangente, ¿no? Ese es el concepto. En cada punto, la superficie del espejo es la de la tangente o del plano tangente a la superficie esférica, bueno, o si lo miramos en el plano, la recta tangente al círculo, a la superficie del círculo. Esa es como la dirección del plano y la normal es perpendicular a ella y por lo tanto siempre es radial. Eso es súper importante. La normal siempre es radial. Punto teórico. Cortito pero importante. Bueno, entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, dice la primera ley, la ley de la reflexión, ¿cierto? Respecto de la normal. Ahí tenemos la normal con dirección radial, como hemos dicho, entre el centro y el punto B. Por lo tanto, I es igual a R, entonces acá le puse I directamente. Si I es igual a R, son dos iguales, le puse I, para más simplicidad. Entonces veamos cómo es la geometría que hay acá. Volvemos a decir, el eje principal es prolongando el centro, la recta que une el centro con el vértice, es el eje principal, ¿cierto? Luego tenemos el punto A, que es el punto objeto, y A' es la imagen, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos del espejo plano? Cuando hablamos del espejo plano y la imagen en el espejo plano, decíamos que para hallar la imagen A',
que da un espejo para un objeto A, para hallar la imagen de ese objeto A, llamada A', es necesario hacer pasar por lo menos dos rayos que provengan del objeto A, en azul ahí, y ver su respectiva reflexión, que son los rayos rojos que se reflejan, y prolongando en este caso los rayos emergentes del espejo, se puede encontrar la imagen, ¿cierto? Entonces, a priori uno dice, pero ¿cómo? Acá no estoy haciendo pasar dos rayos por el punto A. Entonces, ¿cómo tan rápido llego que A' es la imagen de A? ¿Cierto? Bueno, entonces eso tiene una pequeñísima explicación y súper fácil y no la quise poner en el dibujo para no embarullar más el dibujo. Pero hay un segundo rayo, obviamente, incidente en el espejo que pasa por A o que es emitido por A, que lo vamos a marcar ahora, acá, en azul. Ese rayo que incide, lo desfasé un poquito, pero bueno, va con la dirección del eje principal e incide en el espejo, ¿cierto? En el vértice justo incide. Y en ese punto, en el vértice, la normal, que tiene siempre dirección radial, es el propio eje principal, el radio, o sea, la normal. Por lo tanto, incide con un ángulo de incidencia de 0 respecto de la normal en ese punto vértice. Por lo tanto, se refleja sobre sí mismo con un ángulo de reflexión también de 0, ¿cierto? Y ahí está el segundo rayo que evité trazar para que no se embarullara mucho el dibujo. O sea que sí hay dos rayos que parten de A e inciden en el espejo, que son este que está marcado en el dibujo, oblicuo, que va de A a B, y el otro que acá no lo marqué, que es el rayo que va de A al vértice B corta, ¿no? El primero se refleja con un ángulo de reflexión respecto a la normal igual al ángulo de incidencia, y el otro se refleja sobre sí mismo porque tiene un ángulo de incidencia de 0 y de reflexión también de 0. Por lo tanto, los dos rayos que emergen del espejo, que ahí están en rojo, este oblicuo de acá y el otro horizontal, se cortan en A'. Así que sí es cierto que hemos tirado o trazado dos rayos que parten de A y se reflejan en el espejo y permiten dar una imagen, en este caso A' como imagen de A. Podríamos decir, por lo tanto, que se ve a simple vista que cualquier punto, objeto que esté como A sobre el eje principal va a tener su imagen también sobre el eje principal. Se deduce fácilmente de eso que se está viendo. Bueno, vamos a sacar esa cosa agregada porque me van a embarullar un poco la demostración que vamos a hacer ahora, que nos va a permitir llegar a la fórmula de los espejos de Descartes. Bueno, fijémonos cómo acá colocamos marcamos ángulos y marcamos segmentos. En este caso la altura h, perpendicular, como toda altura, al eje principal, que une el punto B con la normal al eje principal, ¿cierto? Y tenemos los ángulos tita, alfa y beta. Tita, como se ve acá, es el ángulo de este triángulo, ¿no? Entre el centro y el punto de incidencia del rayo, y el eje principal. Alfa es el ángulo con el rayo incidente del eje principal en azul con el rayo incidente, y beta es el ángulo que vemos acá del rayo reflejado con el eje principal. Así que hay tres bonitos ángulos ahí, alfa, beta y tita, ¿cierto? Y además tengo el ángulo de incidencia que es igual al ángulo de reflexión y por lo tanto le puse con la misma letra, ¿cierto? Para que haya una incógnita menos en los desarrollos que voy a hacer. Además, es importante que de ahora en adelante vamos a llamar nosotros X a la distancia objeto, o sea, la distancia a la que está el objeto. Ahí se ve la distancia del objeto A, que es el punto que emite luz y que se va a reflejar esa luz. Bueno, ese punto A está a una distancia del vértice del casquete esférico llamada distancia objeto. Y la distancia imagen la vamos a llamar X'. Y obviamente la distancia al vértice del casquete o al espejo, ¿cierto? A la distancia que está la imagen A' de A. Por eso es distancia imagen. Fíjense
que le llamamos por comodidad X a esas dos distancias. Bueno, tiene que ver con que me gusta poner, y nos gusta poner en todos los libros, los objetos y demás, la distancia a la que están del espejo, que los rayos marchan horizontal, podríamos decir, y el espejo está vertical. Por supuesto, si yo pongo todo al revés y el espejo lo pongo vertical, horizontal, y los rayos marchan al revés, sería todo como especie de I. Pero como lo hago así, con los rayos marchando en dirección casi horizontal, me viene cómodo ponerle X a la distancia objeto y X' a la distancia imagen. Después veremos que le vamos a llamar, pero después, no ahora, porque vamos de a poco, deduciendo la fórmula, incluso la fórmula del aumento lateral y demás. Después vamos a ver que cuando acá coloquemos un objeto con una determinada forma y demás, va a tener un tamaño del objeto y le vamos a llamar I, por obvias razones, es como una especie de eje I, ¿no? Y acá veremos que se formará una imagen y ya veremos sus características, ¿no? Ya veremos qué características tiene, si está invertida, si está aumentada, disminuida, ya veremos y le llamaremos I'. Entonces por eso X para las distancias objeto o imagen, X y X', I e I' lo vamos a reservar para el tamaño lateral del objeto y de su imagen, que eso lo vemos después. Bien, y R es el radio de la curvatura, obviamente la distancia entre el centro y el vértice del espejo, ¿cierto? Bien, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿no? En determinados triángulos acá. A ver, empecemos acá a sombrear algún triángulo. ABC. Este es el triángulo ABC. Es un triángulo oblicuángulo, ¿cierto? A, B, centro de curvatura. ABC. Primero voy a trabajar en ese triángulo. Y en ese triángulo vamos a ver que por la propiedad del ángulo exterior que expliqué recién, θ es un ángulo exterior a ese triángulo. Por lo tanto, θ es igual a la suma de los dos ángulos interiores a ese triángulo que no son adyacentes a θ. O sea, es igual a alfa más el ángulo de incidencia que está acá. Alfa más el ángulo de incidencia. Ahí está. De acá despejo alfa y alfa queda igual a θ menos I que pasa restando. Esta es una primera fórmula, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a marcar este otro triángulo, oblicuángulo también, ¿cierto? Que es el triángulo CBA'. CBA'. En ese triángulo, otra vez por la propiedad del ángulo exterior, beta es un ángulo exterior a ese triángulo, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, beta es igual a θ más I. Ahí está, θ más I. Ahora sumemos alfa más beta. Quedaría, sumando miembro a miembro, estas dos igualdades, quedaría que alfa más beta, primer miembro, es igual a la suma de los segundos miembros. O sea, θ más I más, perdón, θ menos I más θ más I. Vamos a entrar a borrar cosas agregadas acá. Entonces, alfa más beta, primer miembro más segundo miembro, es igual a θ más I, θ menos I más θ más I. Se va menos I con más I, obviamente. Y queda θ más θ, 2θ. Así que esta fórmula es siempre válida. Hasta ahora no hemos hecho ninguna simplificación, pero a partir de ahora vamos a empezar a hacer varias simplificaciones para que salga una fórmula aproximada. Pero esta es totalmente exacta siempre. Me dice que alfa más beta es el doble de θ. O sea, voy a ponerles números acá, números grandes incluso. Supongamos que θ valga 20 grados. Bueno, no, acá vale más, ¿cierto? No, pongámosle un valor realista acá. Pero no nos va a servir porque en realidad no pueden ser tan grandes los ángulos para trabajar con una fórmula sencilla como enseguida les voy a relatar. Pero esta fórmula es válida siempre, así que por ahora no hemos hecho ninguna simplificación. Así que supongamos que θ valga 40 grados, ¿no? Que puede ser ahí por el dibujo, ¿no? 40 grados. Entonces, si θ vale 40, es evidente que 2θ es 80, ¿cierto? 2 por θ, 80. Entonces, observemos acá
como beta es mayor que tita, porque me estoy acercando al espejo, ¿ven? Si hago el ángulo entre C y B, es tita. Si me acerco al espejo, el ángulo crece. Entonces, supongamos que beta valga 42, o sea, 2 grados más. Si beta vale 2 grados más, alfa tiene que valer exactamente 2 grados menos, o sea, 38. Eso es lo que está diciendo la fórmula, porque alfa más beta, o sea, 38 más 42, tiene que dar 80, que es 2 veces alfa. ¿Se ubican? Eso es lo que está diciendo la fórmula. Simplemente, o sea, que si alfa tiene 2 grados menos que tita, 38, estoy más lejos del espejo. Es lógico que alfa es menor que tita, ¿no? Bueno, beta tiene que tener 2 grados más para que 38 más 42 sea 80, que es el doble de 40. Bueno, esa es una primera cosa que me gusta observar, ¿cierto? Para que veamos la lógica de esa igualdad. Todo muy lindo, pero 40, 38, son ángulos demasiado grandes y nos va a costar mucho encontrar una fórmula para el espejo que no va a trabajar. Porque no es que nos va a costar, sino que no va a trabajar bien la fórmula. El espejo va a empezar a dar imágenes difusas, borrosas, se producen aberraciones y no se obtiene una imagen, digamos, nítida. Por lo tanto, tengo que hacer ahora vamos a empezar a hacer algunas simplificaciones. Y las simplificaciones fundamentales que vamos a hacer van a ser que para que las imágenes sean nítidas y su ubicación sea predecible y todo lo demás, es necesario que los ángulos, alfa, tita, beta, que estos ángulos sean muy pequeños, menores que 10 grados. O sea, que tanto alfa como beta y como tita sean menores que 10 grados sexagesimales, ¿no? Hay una buena precisión, uno habla menos de 8, pero menos de 10 es muy buena la aproximación. O sea, no pueden ser 40 grados porque así la cosa no va a trabajar. Entonces, acá el dibujo está hecho grande porque si no, imagínense, si hacemos ángulo de 5 grados, demostrar estas cosas sería muy difícil, pero por eso el dibujo está como más expandido, ¿no? Pero no es realista tampoco. Entonces, como el ángulo va a ser muy pequeño, en realidad el punto B no va a estar acá con un ángulo tan amplio, sino va a estar por acá, pongámosle, ¿o no? Entonces cuando trace las visuales y los ángulos y demás, van a quedar por acá todos los ángulos bastante chiquitos, ¿o no? Y por lo tanto, la vertical de la altura, que la ven acá ampulosamente a una distancia delta del vértice, bastante grande, en realidad va a ser prácticamente cero, como se observa en esta aproximación, que la distancia delta sea aproximadamente cero, o sea, que el punto B, en lugar de estar ahí arriba, esté más acá abajo y la vertical esa esté muy cerca del espejo y el espejo prácticamente parezca plano. Es más, muchas veces uno, ya después le voy a contar, que uno mira un espejo esférico y si lo miras así te parece plano. Un espejo chiquito, retrovisor de un ciclomotor, por ejemplo, de un rodado, no se ve muy fácil la esfericidad de la superficie, ¿no? Aunque en ese caso es convexo, no importa. Pero esto es súper importante. Entonces, estos rayos de luz que van a incidir en el espejo, como van a ser muy pequeños, con respecto a la dirección del eje principal, se llaman paraaxiales, ¿no? Son rayos paraaxiales o paraxiales, directamente así, sin 2A, no sé si va con una O o 2A. El prefijo para significa semejante a. Por ejemplo, el paramédico. En una catástrofe hay muchos paramédicos, no son médicos, no están recibidos, pero son gente que tienen alguna instrucción, alguna preparación y demás para asistir cuando se necesita mucho personal médico porque hay una gran tragedia, hay que asistir a mucha gente. Entonces, acá tenemos los rayos paraxiales, ¿no? Son casi axiales, semejante a, parece, casi, pero no son exactamente con la dirección axial que sería 0 grados, ¿no? No tendría gracia, todo 0 grados no tendría ningún sentido. Pero esa es la idea, los rayos son paraxiales para que todo esto tenga validez. Por lo tanto, para que esto tenga validez y todo trabaje bien, cuando los rayos tienen estos ángulos menores que 10 grados, los ángulos en radianes, no en grados, justo estamos diciendo menores a 10 grados, pero los ángulos en radianes, menores a 10 grados, pero en radianes, son prácticamente igual a sus tangentes,
Uno dice, no, pero la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, pero el ángulo en radianes, cuando es muy pequeño y corresponde a un ángulo, como estamos diciendo, menor a 10 grados, es casi igual a su tangente, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer brevemente es mostrar esto. Fíjense, acá. Primero tendríamos que considerar lo siguiente. Vamos, vamos a pasar 10 grados, que decimos que es el ángulo límite para que la fórmula tenga más o menos validez. Lo voy a pasar con una fracción de conversión de unidades a radianes. Ya debe saber el alumno, con una noción básica de geometría, para hacer obviamente el curso de óptica, debe saber que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, si yo multiplico 10 grados, que es el ángulo máximo, sexagesimales, del ángulo paraxial máximo, por pi radianes, que es igual a 180 grados, grado se va con grado, fracción unitaria de conversión, me va a dar 0,1745. Lo voy a guardar en un registro de memoria, eso. ANS Shift STO X. Lo guardé en X. Bueno, ahí lo tengo guardado en X. Ese es el valor de un ángulo equivalente a 10 grados, pero en radianes. Y ahora voy a ver que la tangente de ese ángulo, que la tangente es prácticamente igual a ese valor del ángulo en radianes. Fíjense, vamos a hacer la tangente de 10. No pasemos la calculadora a radianes, dejemos la calculadora en D, de degree, que significa grado. Tangente de 10 grados y me da un número muy parecido, 0,1763, ¿no? Ese número, por ejemplo, ANS Shift STO, lo guardo en I, ¿no? Entonces yo les voy a demostrar ahora que 0,1763, que es la tangente de 10 grados, ¿no? Y el ángulo de 10 grados en radianes, 0,1745, que están lo suficientemente próximos, porque son 0,17, después cambia, pero están suficientemente próximos. Y para ello yo pongo, por ejemplo, el valor de la tangente. Abro una fracción. Pongo acá el valor que me dio la tangente, el aproximado, la tangente del ángulo, ¿cierto? Que lo guardé en I, de 10 grados, ¿no? Menos el valor del ángulo dividido el valor del ángulo. Este es para sacar dividido el valor del ángulo, que lo guardé en X, ¿no? Bueno, si le pongo por 100, obviamente va a ser el porcentaje, la diferencia porcentual entre Y y X, entre la tangente del ángulo y el ángulo, y da el 1,02%. 1,02%. El error porcentual, o si querés, saquémosle el por ciento, si le resulta mejor a lo del 1, pero lo mismo se ve, es el 1% de discrepancia. O sea, hay el 1% de diferencia entre el valor de un ángulo en radianes menor a 10 grados y la tangente del ángulo. Y como el 1% es una cifra mágica en la ingeniería, porque nunca las precisiones en construcción, en ingeniería, en física aplicada, nunca la precisión es mucho mayor al 1%. Entonces se tolera esa diferencia. Así que es muy buena aproximación, volviendo a lo que estamos diciendo, para rayos paraxiales con ángulos pequeños con el eje principal menores a 10 grados, se comete un error menor al 1%, muy aceptable, muy aceptable para ingeniería, cuando se reemplaza el ángulo por la tangente del ángulo. O la tangente por el ángulo, ¿no? ¿Cierto? Cuando se hace esos reemplazos, se obtiene una diferencia muy buena. Por supuesto que si uno toma un ángulo mayor a 10 grados, la cosa cambia mucho. Por ejemplo, si le ponemos, qué sé yo, si le ponemos acá un ángulo de 20 grados, no de 10 grados, sino de 20 grados nada más, lo paso a radianes. Ahí tengo radian. Da ese número.
lo guardo como el verdadero ángulo, ¿o no? En radianes, ¿cierto? Estamos hablando de este número, 0,3490. Son 20 grados en radianes, ¿no? Ahora le saco la tangente a 20 grados, tengo la calculadora en grados, ya difiere bastante. Uno dice 0,36 y recién decíamos 0,39. Este valor, el 0,36, lo guardo en Y. Y tengo en X el valor de 20 grados en radianes, 0,349, y acá 0,364, pongámosle, la tangente del ángulo, 20 grados. Bueno, la tangente no está en radianes, la tangente es independiente de la unidad del ángulo, ¿cierto? ¿En qué medida está el ángulo? Uno puede decir, bueno, pero qué sé yo, si está tan cerca, tan lejos. Y para eso podemos volver a ejecutar esta función y menos x sobre x con los nuevos valores que tiene ahora x e y, que son el ángulo de 20 grados en radianes y su correspondiente tangente de 20 grados, y vamos a ver que hay un 4,26% de diferencia. O sea, entre el valor del ángulo de 20 grados en radianes, 0,349, y el valor de su tangente, ¿cierto? Hay una discrepancia del 4%, y ya es mucho. El 4% ya es mucho. Y si le sigo aumentando y le doy 30 grados y demás, se va al 20, 30%, y la diferencia es inaceptable. En ingeniería, un 4%. Por eso hay que mantener acotado eso y que los rayos sean paraxiales. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué queremos hacer esta simplificación? Bueno, entonces ya vamos terminando y llegamos a la fórmula que quiero probar ahora, que es que 1 sobre la distancia objeto X más 1 sobre la distancia imagen X' es igual en los espejos y para rayos paraaxiales a 2 sobre el radio, que es una introducción que nos va a llevar muy pronto a la fórmula de Descartes. Bueno, entonces acá yo lo que voy a hacer ahora es reemplazar los ángulos por sus correspondientes tangentes, ¿no? Entonces, veamos acá, el ángulo alfa, que está acá, como es un ángulo pequeño, menor a 10 grados, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto, tanto para alfa como para tita como para beta, es bastante evidente que voy a trabajar con sus tangentes. Y la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la de tita también, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la de beta también. Pero como los rayos son paraxiales y delta es aproximadamente cero, vamos a concluir que prácticamente la altura termina en el vértice. O sea que hagamos de cuenta que ahí está el vértice, que todo eso es el vértice y por lo tanto los catetos adyacentes van a quedar X', R y X cuando trabaje con las tangentes. ¿Se ubican? Entonces la idea es que yo directamente, yo diría que la tangente de alfa sería igual a H sobre, como este delta es prácticamente cero, H sobre el cateto adyacente, estamos hablando de X, la distancia objeto, porque estamos hablando del ángulo alfa. Entonces la tangente de alfa es H sobre aproximadamente X. Y como la tangente de alfa es prácticamente igual a alfa en radianes, por lo tanto, directamente le pongo alfa igual a h sobre x. Y eso es lo que está escrito acá. Alfa es aproximadamente igual a h sobre x. Y lo mismo para tita y para beta. Exactamente lo mismo. Entonces, para tita, la tangente de tita en este otro triángulo C, B y este punto de acá que es igual al vértice aproximadamente, en ese triángulo rectángulo, tangente de tita es igual a h sobre el radio, que es el cateto adyacente. H sobre el radio. Y como la tangente de tita es aproximadamente tita, tita es aproximadamente h sobre r. Ahí está. Tita aproximadamente h, acá. Tita aproximadamente igual a h sobre r, ¿no? Y por último, beta, si hago el mismo procedimiento, tangente de beta, ¿cierto? En este triángulo rectángulo, tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, h sobre x', ya que delta es cero.
h sobre x' es la tangente de beta. Y como la tangente de beta es aproximadamente beta, beta es h sobre x'. Y ahí está, beta es h sobre x'. O sea, todas esas simplificaciones para los rayos paraxiales me han simplificado bastante todos los razonamientos. Entonces, ahora voy a volver a esta fórmula que se cumplía siempre, aunque los rayos no fueran paraxiales, porque acá no había hecho ninguna suposición de ángulos pequeños, que alfa más beta es el doble de tita, y voy a reemplazar alfa, beta y tita por estas razones. Entonces va a quedar alfa más beta igual a 2 por tita. Alfa es igual a h sobre x, ¿no? Beta es igual a h sobre x'. Acá está. Y tita es igual a h sobre r. Acá está. Y por lo tanto quedaría esto. Entonces ahora, en el primer miembro de esa expresión, saco de factor común h, porque están los dos términos, y queda h por paréntesis. 1 sobre x más 1 sobre x'. Cierro paréntesis. Igual a 2 por h sobre r, que lo repito. Entonces h se va con h, o esta h la mando dividiendo y se simplifica con la otra, y queda probada esta fórmula que es válida solamente para rayos paraxiales, que es donde trabajan siempre los espejos esféricos. ¿No? Entonces, a menos que vaya a eso, especie de, no sé, de kermés o de Palacio de la Risa, esas cosas para diversión, que se van a mostrar espejos muy grandes, uno se ve muy distorsionado, o muy gordo, o muy flaquito. Y en los usos prácticos de los espejos esféricos son para rayos paraxiales. Y se va a cumplir entonces que la recíproca de la distancia objeto más la recíproca de la distancia imagen es igual a 2 sobre el radio del casquete esférico. Bueno, terminamos este primer video que nos va a llevar pronto a la demostración de la ley de Maxwell, de los espejos.